tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Coloquio Virtual Estudiantil de Ciencia de Datos. Muchas gracias por estar aquí. Demos las gracias a Luis Eduardo Almazán, que nos va a hacer el favor del día de hoy darnos la plática Detección de fraudes con grafos. Luis Eduardo Almazán es licenciado en Matemáticas Aplicadas y en Computación por la UNAM. Realizó sus estudios en FES Zacatlán y actualmente está especializado como líder de Ciencia de Datos en Vincos. Luis ha impartido cursos, talleres y pláticas sobre grafos en la ciencia de datos en Data Days, en Software Guru, en Chief Data and Analytics Officers México y en Graph Connect de Neo4j. Muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Pues adelante. Listo, muchísimas gracias. Y un gusto estar aquí con ustedes. Espero que les llame mucho la atención esta nueva forma de resolver problemas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vayamos a empezar. Detección de fraude con grafos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de los grafos para quien no la llegue a conocer. Muy brevemente vamos a tocar ese tema y de ahí vamos a pasar a la estructura que forma la infraestructura realmente de las bases de datos basadas en grafos. Vamos a hablar un poquito también de algunas bases de datos de este tipo y ya vamos a entrar al caso de uso. Entrando a detección de fraude, vamos a hacer una definición, hablar un poquito de la metodología que seguimos en alto nivel y hablar, por supuesto, también de los resultados y siguientes pasos que observamos aquí, además de finalmente dar unas conclusiones. Entonces, bueno, esta parte ya me la salto, ya me comentaron un poco de mí y bueno, ahí nada más dejo un minutillo mi contacto por cualquier duda que tengan, lo que sea, aquí estamos a la orden, ¿vale? Entonces, bueno, seguramente ya algunos de ustedes han de haber escuchado la historia de los puentes de Königsberg y cómo surgieron no solamente una, sino dos partes de las matemáticas muy, muy importantes. Una tal vez un poquito más que la otra en varios términos y otra un poquito más de este lado de los grafos, ¿no? Como lo es la teoría de grafos y la topología. Entonces, brevemente, pues bueno, Königsberg era una ciudad en aquellos años de los 1700 que se encontraba en Prusia, ¿no? Esta ciudad estaba dividida por un río que formaba pues cuatro zonas bastante grandes de tierra y estaba separada por 7 puentes. Entonces, en aquellos años, surgió un problema, una problemática que se popularizó en la zona precisamente porque era aparentemente un problema muy sencillo, pero que nadie había podido realmente resolver, ¿no? Y no fue sino hasta 1736 que Euler pues pudo finalmente realizarlo, ¿no? Y la respuesta pues seguramente algunos de ustedes la conocen, pero el problema es básicamente si podemos realizar un paseo a través de todas las zonas que hay en Königsberg, la norte, la centro, la sur y la este, por así decirlo, y además hacerlo con una restricción. Esta restricción es que se crucen los puentes una y solamente una vez durante todo el paseo, ¿no? Entonces, este planteamiento o este problema, pues sí se ve un tanto, pues, simple o de esos que uno pudiera encontrar en los acertijos de, pues, no sé, hasta de la caja del cereal, pero lo que interesó mucho de este problema y sobre todo de la forma en la cual lo resolvió Euler es que utilizó una metodología que anteriormente no se había utilizado, ¿no? Esta esquematización que realiza del problema en sus partes más esenciales fue lo que a final de cuentas llevó a la generación, pues justamente de la teoría de grafos, ¿no? Entonces, modelando las zonas de tierra como si fueran nodos, como si fueran los círculos que nosotros vemos del lado derecho en la imagen, y los puentes como si fueran relaciones, como si fueran estas líneas o aristas que también se le conoce en teoría de grafos, fue que empezó a notar qué era lo importante para esta problemática. Entonces, pues seguramente, si lo han buscado, pues saben que en este caso en específico la solución pues es que no existe ese paseo. Existen algunas otras características que deberían cumplirse, pero bueno, esto fue lo que dio pie para que para que iniciara la teoría de grafos y bueno, también en su momento pues la topología. Entonces, de aquí cómo vamos hacia las bases de datos. Pues bueno, esto ya realmente fue en los últimos 20 años. En estos varios esfuerzos se han realizado, sobre todo pues en diversos avances tecnológicos,
Pero en concreto, en las bases de datos basadas en grafos, pues lo vemos hacia unos 15 años más o menos. Entonces, se empezó a notar que esta estructura, pues no solamente permitía en las estructuras de datos, en ciertos algoritmos específicos, obtener beneficios, sino que también al colocarlos como parte fundamental de lo que hace a una base de datos, es decir, de cómo se almacena la información, pues también podemos obtener varios beneficios, ¿no? Eh, Principalmente uno de los beneficios que ya estaremos hablando mucho, pues es el tema de la modelación y por supuesto el performance, ¿no? Entonces, aquí pues vamos ya del grafo, de la teoría de grafos hacia las bases de datos basadas en grafos. Y una de estas, esta estructura que realmente pues tienen estas bases de datos se le conoce ya no como grafo únicamente, sino como grafo de propiedades. Los componentes que tiene este grafo son básicamente los que ya conocemos de vértices y aristas, que en este contexto los conocemos más bien como nodos y relaciones, y nada más agregan un par de elementos más, ¿no? Entonces, estos elementos son en concreto, pues, las etiquetas y las propiedades. Entonces, vamos definiendo cada uno de estos. Los nodos, pues, son ya en la aplicabilidad de estas bases de datos, son los que representan las entidades que nosotros queremos modelar en nuestro problema, es decir, son las que son más importantes en nuestro problema. Por ejemplo, si hablamos del problema de modelación de, por ejemplo, clientes de un banco, pues podemos tener interés en saber, pues bueno, en modelar las sucursales de los bancos, los créditos o productos que ofrecería este banco y por supuesto a los mismos clientes y algunas de sus características, como lo son, por ejemplo, la dirección, el teléfono, tal vez eh, la parte de la colonia, ya segmentar la dirección en colonia, calle, etc., ¿no? Entonces, las entidades importantes son los nodos. Y posteriormente, ¿cómo es que interactúan estas relaciones, estas entidades? Lo modelamos a través de las relaciones. Por ejemplo, los clientes pues tienen créditos o tienen productos del banco y los bancos ofrecen esos productos, ¿no? Eh, Adicionalmente, también las propiedades son otro componente que nos ayuda a dar contexto a la información que tenemos en nuestra base. En concreto, pues dar contexto a los nodos y a las relaciones. Es decir, el cliente pues puede tener dentro de su información, dentro de sus propiedades, a su nombre, a su identificador de cliente, a su RFC, por ejemplo, y alguna otra información, ¿no? El crédito puede tener el balance, puede tener el identificador del crédito, el tipo de crédito, tal vez si es una tarjeta, incluso la categoría de la misma, ¿no? Entonces, y también dentro de las relaciones podemos tener propiedades. Por ejemplo, en el caso de que el cliente tiene un crédito, pues podremos tener una propiedad que nos determine desde hace cuánto tiene ese crédito. O en algunos casos incluso pues poner pesos dentro de nuestro grafo, ¿no? Como seguramente llegaron a observar en teoría de grafos, pues podemos tener gráficas o grafos ponderados en los cuales pues hay información en las relaciones o en las aristas, de manera que pues se pueden realizar determinados cálculos para diferentes tipos de algoritmos, ¿no? En este caso, pues en las bases de datos, pues lo podemos tener también en forma de propiedades. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo se hace la traducción, no? En general, vivimos en un mundo relacional que cada vez es menos relacional. Existen ya varias opciones de bases de datos que no necesariamente, pues, tienen que ver con tablas, ¿no? Ya todo el tema de NoSQL, pues, es algo bastante sonado. De hecho, pues, las bases de datos basadas en grafos perfectamente, califican como una base de datos NoSQL en el sentido de que pues no tenemos tablas detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la traducción? En realidad, pues si lo vemos desde un ámbito de tablas, lo que vemos es que las tablas que tenemos, por ejemplo, de clientes, por ejemplo, de productos, se van a transformar en tipos de nodos. Por ejemplo, el tipo de nodo cliente, el tipo de nodo cuenta de banco, el tipo de nodo tarjeta de crédito, ¿no? Y cómo modelamos las relaciones que se forman a través de las tablas. Por ejemplo, hablando de un cliente y los productos que ha conseguido, que ha pues comprado, se tiene una tabla intermedia, ¿no? En el caso de las bases de datos basadas en grafos, lo que tenemos son más bien relaciones de un cierto tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre cliente y bank account, tenemos la relación has bank account.
De manera que estamos diciendo aquí básicamente que el cliente pues tiene esta cuenta de banco, ¿no? O que tiene esta tarjeta de crédito. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con la base de datos? Pues hay diferentes formas. Con tablas, en el mundo relacional, pues lo que tenemos es SQL. En el mundo de los grafos tenemos varios lenguajes. Uno de estos, por ejemplo, es Cypher. Otro es Gremlin y otros, pues, también y algunos otros más que existen, ¿no? Este es un ejemplo con Cypher, que es el lenguaje que se utiliza para Neo4j. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Y bueno, del lado de los beneficios que obtenemos con este tipo de bases de datos, pues ya lo comentaba un poco. La manera en la que se almacenan, pues nos permiten realmente, pues, modelar los diferentes problemas en perspectivas bastante diferentes y que también permiten resolver problemas que tal vez ni siquiera pudiéramos resolver con tablas o que serían muy complejos con tablas. Todos aquellos en los cuales tenemos que hacer demasiadas uniones de tablas como la que tenemos aquí, ¿no? Eso es del lado, digamos, de la modelación que pues nos permite muchas cosas de este lado, pero también del procesamiento, pues la forma en la cual se almacena la información también nos permite hacer un recorrido más rápido al momento de realizar consultas, ya que pues cada uno de los nodos pues tiene la información de en dónde se encuentran los nodos con los cuales tiene relación, ¿sale? Entonces, esto permite que sea un recorrido bastante eficiente, que se puede ver bastante en la parte del performance de las consultas. Entonces, ya he comentado un poco que existen varias tecnologías. Una de estas, por ejemplo, es Amazon Neptune y otra es OrientDB, que son bases de datos sí basadas en grafos que tienen algunas características interesantes, como lo es Amazon Neptune, pues que se puede controlar directamente a un cloud y no tenemos que preocuparnos por esa parte. Es básicamente una base de datos as a service, database as a service, y tiene diferentes otras facilidades, por supuesto, con los productos mismos de Amazon, ¿no? Y OrientDB, que es otra que es más bien, al igual que Neo4j, es una base de datos basada en grafos, open source, de manera que pues hay una versión para la comunidad que pues no tiene ningún costo y mantiene prácticamente las mismas características. Para el caso de uso que les vamos a presentar, nosotros utilizamos Neo4j, que pues es una de estas bases de datos, principalmente por las capacidades que tiene en cuanto a análisis un poco más profundo, como lo es los algoritmos nativos de grafos, que ya lo estaré explicando más adelante. Adicional a esto, el lenguaje de consultas que tiene Neo4j, Cypher, es bastante intuitivo, sí tiene una ligera curva de aprendizaje, pero no es más difícil que hacer un join con 30 tablas y 25,000 campos, ¿no? Entonces, es bastante amigable y además, pues, tiene algunas otras facilidades como el visualizador Bloom, que, bueno, pues si lo pueden revisar en algún momento, es bastante interesante, nos permite hacer consultas de manera libre de código, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven? ¿Cómo podemos utilizar las bases de datos basadas en grafos? Les voy a presentar un par de casos de uso adicionales y después ya nos metemos de lleno al caso de uso de fraude. Uno de estos es muy interesante, es el tema del linaje de datos que tiene que ver con cómo estamos controlando el flujo de información a través de procesos de datos. Seguramente han escuchado un poquito de los procesos ETL, de extracción, transformación y carga, o incluso extracción, carga y transformación, ya los ELTs, que bueno, pues son procesos que se utilizan para llevar información de un lado hacia el otro y que en el camino pues puede irse hacia una base de datos del tipo OLAP, que sea analítica, como lo son las bases de datos columnares, como lo son otros servicios como Snowflake, otros servicios como MongoDB, ¿no? Entonces, el linaje de datos lo que nos permite, pues o lo que significa más bien, es cómo llevamos el control de estos procesos, ¿no? Entonces, verlo de una manera relacional, pues puede ser bastante complejo porque no siempre vamos a tener una relación de uno a uno, sino que muchas veces va a ser de uno a muchos, en términos o de muchos a muchos, en términos, por ejemplo, de qué tablas consulta un proceso, qué procesos están controlados por qué sistemas se involucran a diferentes bases de datos y por supuesto qué tablas necesita algún tipo de reporte, ¿no? Y esto pues adquiere importancia cuando pues tenemos procesos de datos que
que pues no son ni uno ni dos, sino son 300 o 500 y cada uno de esos pues tiene 300 o 400 líneas, perdón, 300 o 400 consultas de SQL, ¿no? Llevar el control de todo ese tipo de toda esa cantidad de información, pues es bastante complejo y si no lo podemos ver secuencialmente o al menos de una manera gráfica amigable como lo podríamos hacer en el grafo, pues puede ser bastante complejo y podemos equivocarnos en las migraciones, podemos tener problemas de cuellos de botella en algunas de nuestras operaciones de datos y por supuesto sería muy difícil hacer el compliance con reglas de negocio, con los ISOs y demás cuestiones, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual podemos utilizar los grafos, llevar el linaje de nuestros datos. Otro que tal vez han de haber escuchado es el tema de los Panama Papers, que pues es un conjunto de investigaciones hecha por diferentes periodistas, almacenada en una sola base de datos y que buscaba conocer cuáles son las relaciones que no son tan evidentes entre diversas figuras públicas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene en esta base de datos son propiedades, puestos en empresas y personas, ¿no? Y incluso también direcciones. Entonces, en esta base de datos lo que se puede ver es que existen relaciones que no necesariamente son digamos, evidentes en el sentido de que hay personas que están trabajando o que tienen puestos en la mesa directiva de alguna empresa que está en las Islas Caimán y además pues contiene propiedades con otras personas en otros países, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que sea algo completamente incorrecto, pero por supuesto que en algunos de esos casos encontramos varias situaciones en las cuales ese dinero o esas propiedades pues no son tan legales, ¿no? Entonces, de eso se tratan los Panama Papers. Y ahora sí pasamos al tema de la detección de fraude, que bueno, es un caso de uso realmente uno de los más populares, uno de los más usados en términos de bases de datos basadas en grafos, ya que permite realizarlo de una manera que hasta parecería demasiado sencilla, ¿no? Que parece broma que sea tan sencillo en algunos casos, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, la situación es que en los casos de fraude, el fraude más común es el que se conoce como de tercer tipo, que ahorita vamos a definir, y tiene que ver con el compartido de información que no necesariamente debería estarse compartiendo. Es decir, vamos a tener cuentavientes que van a tener información que comparte con otras personas. Por ejemplo, en la imagen que vemos al centro, vemos un cuentaviente que tiene una tarjeta de crédito, un teléfono, un número de seguridad social, un préstamo. Y a su alrededor, pues vemos que hay otras personas que contienen esta misma información. Tal vez si solamente viéramos la relación de teléfono, pues podríamos pensar, bueno, a lo mejor viven en la misma casa, ¿no? Pero si ya vemos el contexto completo de la información, pues ya se hace más evidente que esto no es natural, no es orgánico, sino que es un caso de fraude que es orquestado, ¿no? Y que está hecho, que está conformado por lo que se conoce como anillos de fraude, en el que varias personas, eh, muchísimas personas, comparten información real y falsa y hacen identidades sintéticas con esta información de manera que puedan acceder a créditos o puedan acceder a las cuentas de otras personas y de esta forma pues cometer los casos de fraude. En el caso de crédito pues sería obtener estos créditos y no pagarlos y en el caso del fraude financiero pues sería más bien el de realizar transferencias y sacar el dinero de la red, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí se puede ver bastante evidente. Tenemos nada más 5 clientes, pero en la realidad, pues no tenemos 5 clientes, sino que son miles, que son cientos de miles, que son millones. Entonces, analizar esto con una base de datos, pues se vuelve relacional, se vuelve completamente imposible, ¿no? Tendríamos que realizar prácticamente un join entre cada una por cada una de las relaciones que tenemos en los datos para poder llegar a una visualización similar a la que estamos viendo. Y lo que sucede con los grafos es que esto ya lo podemos tener en un grafo, ¿no? Entonces, esa es la definición de cómo se hace la detección de fraude.
Ahora vamos con el caso de uso que nosotros trabajamos. Este, y bueno, la situación, el contexto, digamos, pues es que durante la pandemia, este cliente pues tuvo bastantes casos de fraude, se le dispararon realmente estos casos de fraude, aumentaron en gran medida y comenzaron a analizar la información de pues por qué está sucediendo esto, ¿no? Por supuesto que tienen pues su propio proceso que siguen para realizar el estudio de fraude y la prevención del mismo, ¿no? Pero a veces, y sobre todo como que comento en pandemia, pues se les empezaron a disparar estos casos. Entonces, analizando la información, se dieron cuenta de que había coincidencias que podían empezar a modelar en forma de perfiles de fraude, ¿no? De decir, pues, este hombre de 40 años que vive en tal zona y que tiene esta escolaridad, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se hizo un análisis del tipo Business Intelligence, realizando reportes y cruces de información. Y lo que encontraron, pues, son justamente estas coincidencias, pero también, pues, levantó la sospecha de decir, pues, ¿qué tal que todo esto no es una coincidencia? ¿Qué tal que esto es más bien un fraude orquestado? Entonces, es ahí en donde entramos nosotros y comenzamos a llevar el problema. Y lo que vimos, pues, justamente que esa identificación de perfiles de fraude, pues, más bien podría ser una cuestión de identificación de anillos de fraude, ¿no? Entonces, de los tipos de fraude, nada más comento rápidamente. El primer tipo, pues, es básicamente en el cual las personas, pues, a través de datos falsos, o una persona o un grupo de personas, pues, obtiene un crédito o sí, un crédito y de manera que, pues, no piensan, pagarlo, ¿no? En el segundo de los casos, pues, es donde los defraudadores, pues, convencen a otras personas de prestar su información para poder eh, obtener créditos en su nombre y que pues las personas puedan decir, bueno, pues yo no sé nada de este crédito, yo no lo hice y de esa forma pues lavarse las manos, ¿no? Y en el tercer tipo, que es justamente les comentaba, uno de los más comunes realmente en los servicios financieros, este, lo que se hace pues es generar identidades sintéticas, como comentábamos, y con estas identidades se obtienen los créditos, ¿no? Entonces, la cuestión con este tipo de fraude es que no lo haces una vez, ¿no? Porque si lo haces una vez y pega, pues vas a querer hacerlo muchas más veces. Entonces, llega un momento en el cual pues se comienza a reutilizar información que pues ellos saben que no van a necesitar, ¿no? Que no van perdón, que no van a revisar, ¿no? Porque pues estas personas ya saben cómo funciona el sistema, incluso puede que tengan gente adentro, ¿no? Pero la situación es que obtienen los créditos, incluso pues si les ponen penalizaciones de que les aumentan el enganche o la tasa de interés, pues es ahí donde ellos dicen, bueno, este fraude ya se hizo, ¿no? Porque pues obtengo un crédito con alguna otra identidad sintética y pago el enganche de este automóvil o empiezo mi o hago perdón, historial crediticio de manera que pues pueda obtener créditos cada vez más grandes, ¿no? Entonces, justamente en este último es en donde nos enfocamos en este caso de uso de fraude, de detección de fraude, en el de tercera persona, ¿no? Buscamos entonces personas que están compartiendo información que no deberían estar compartiendo, ¿no? Entonces, de las cosas importantes que consideramos inicialmente y los pasos que seguimos para poder resolver la problemática, pues fue inicialmente meternos al negocio y pues conocer cómo es que funciona por dentro todo el tema de los créditos, ¿no? Cómo es que funciona, cómo definimos para poder definir la problemática, ¿no? Porque si no sabemos cómo funciona el problema o quiénes están involucrados en ese problema, pues va a ser muy, muy difícil que lo podamos resolver, ¿no? Entonces, ese es uno de las partes más importantes y de las que no siempre se habla en los cursos de ciencia de datos, ¿no? En los de Udemy o de Coursera, que pues para nada tiene que ver con una licenciatura en ciencia de datos, pero seguramente algunos de ustedes en algún momento los observaron, pero pues ahí no te cuentan esta parte, ¿no? Hay que conocer el negocio, hay que hablar con los usuarios finales, con todas las áreas involucradas y con esto pues definir el problema y cómo lo vamos a resolver. Otro de los temas importantes es justamente la ingesta de información, que muchas veces también se deja un poquito de lado, ya que pues lo vemos como, pues bueno, me saco un CSV, hago mi análisis y listo, ¿no? Ya quedó realizado mi algoritmo, ya quedó realizado
mi solución y ya no me preocupo por lo demás, ¿no? Construir pipelines también es una parte importante de cualquier proyecto de ciencia de datos. Y entonces, en nuestro caso, lo que hicimos pues, fue hacerlo a través de las herramientas que conocemos de TL, que es Pentaho Data Integration, y con pues pudimos resolver el caso, ¿no? De cargar, extraer la información, transformarla como queríamos y poder cargarla finalmente en Neo4j, que les comentaba, pues es en donde estamos, donde realizamos este caso de uso. Y por supuesto, el siguiente de los pasos importantes, pues es la traducción, ¿no? Digamos, la modelación de cómo transformamos nuestras tablas, cómo transformamos nuestras relaciones a través de llaves primarias y demás hacia los grafos, ¿no? Cómo definimos nuestros nodos, cómo definimos nuestras relaciones y cómo definimos nuestras propiedades. Es decir, cómo definimos todo lo que va a ser importante para que podamos obtener la solución, ¿no? Entonces, esto que ya vemos aquí, pues ya es la modelación, digamos, que nosotros realizamos, pasado los pasos anteriores. Y bueno, pues les comentaba, el modelo de datos, pues es todo lo que tiene que ver con cómo transformamos los campos en los objetos que tenemos en nuestra base, ¿no? En los nodos, en las relaciones, en las propiedades, ¿no? Entonces, puede verse un tanto sencillo en el sentido de que tenemos un nodo que es solicitud de crédito y alrededor pues la información que está relacionada a este modelo, pero en realidad la complejidad viene a través de relacionar las solicitudes con estos datos que vemos a su alrededor, ¿no? Entonces, lo podemos hacer fácilmente a través de consultas como buscando pues cuáles son los usuarios que están compartiendo información. Incluso pues ya dentro del mismo proceso existen validaciones de este tipo, pero en el caso de modelarlo en forma de grafo, hace más evidente cuando un solo dato o dos datos o tres datos o 20 datos compartidos pues son importantes y son riesgosos, ¿no? Entonces por eso lo hicimos de esta forma a través de los algoritmos que detallo en la parte izquierda, ya que nos permite hacerlo de una forma general. Cuando podemos resolver problemas con consultas, pues lo hacemos simplemente con Cypher, en el caso de Neo4j, y cuando necesitamos analizar toda la estructura del grafo o gran parte de la estructura del grafo, lo hacemos a través de algoritmos. Entonces, el de detección de comunidades es uno que seguramente han visto en algún momento, sobre todo pues en el contexto de Machine Learning, lo podemos ver como algoritmos de aprendizaje no supervisado, de clusterización, en el que lo que buscamos pues es agrupar los datos a través de la información que tiene a su alrededor. En el caso de los grafos es incluso un poquito más sencillo en el sentido de que lo que buscamos son relaciones que tengan en común. Es decir, en este caso, pues lo que nos interesa es si hay personas que tienen pues el mismo teléfono, que tal vez viven en la misma calle o que tienen que han comprado que han obtenido su crédito en la misma sucursal, ¿no? Entonces, el análisis de comunidades, la detección de comunidades nos permite hacerlo de una manera pues bastante automática a través justamente de las relaciones, ¿no? Y la complejidad del mismo realmente solamente depende de la magnitud del grafo, ¿no? Y en el caso de similitud, que lo que nos ayuda a realizar es, ya sabemos tal vez que en este clúster de información existen varias relaciones, ¿no? Pero ahora queremos saber qué tan cohesivas son entre sí, es decir, qué tan similares son los nodos que están dentro de esa comunidad y qué tan similares son los que están dentro de la otra, etc., ¿no? Entonces es ahí donde entra la similitud, que bueno, básicamente lo que hace a grandes rasgos, pues es comparar nodo contra nodo cuáles son las relaciones que tienen en común. Y de esta forma podemos tener una medida de qué tan similares son entre sí, cuando lo que estamos modelando, por supuesto, pues son características, ¿no? En este ejemplo muy sencillo, lo que vemos es que hay ciertas personas que, bueno, por ejemplo, podría ser una red social, y estas personas pues tienen likes a diferentes cosas, ¿no? Entonces, Bob y Alice tienen en común el tema de la guitarra y por supuesto aquí no lo alcanzo a ver, el sintetizador, ¿no? Entonces, estas dos personas diríamos que tienen una cierta similitud por los gustos que tienen. Es un poco similar en el caso de lo que vemos en fraude, y lo que buscamos es
Ya sabemos que existen datos que están compartiendo de alguna forma. Ahora hay que saber qué tantas características tienen en común entre sí. Porque, bueno, si dos personas que viven en Naucalpan, por ejemplo, una de ellas cometió fraude, pues no necesariamente quiere decir que la otra persona también va a cometer fraude, ¿no? Entonces, esta similitud nos ayuda a realizar un contrapeso justamente de esta parte de las comunidades, ¿no? Entonces, y bueno, la complejidad de este algoritmo también únicamente depende de la cantidad de nodos, pero en este caso también depende de la cantidad de relaciones, pero realmente pues no es tan grande, ¿no? Una de las cosas también muy interesantes de todo este tema de las bases de datos basadas en grafos es que su poder de cómputo no debe ser tan grande a menos que tengamos una base de datos masiva, ¿no? Entonces, algunos de los resultados que les podemos mostrar están en relación a lo siguiente, ¿no? Lo que hicimos inicialmente pues, fue realizar un análisis de cómo se ven los casos de fraude en caso de similitud, es decir, nuestra medida de riesgo es justamente la similitud que tienen los casos de fraude contra los casos que podríamos decir son del día a día, ¿no? Digamos que hoy llega una solicitud de crédito y esta la comparamos contra los casos de fraude a través de esta metodología y derivado de esa similitud, pues vamos a poder saber si es que es riesgosa esa solicitud o si no lo es, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que realizamos después de realizar el análisis, pues fue ver, bueno, pues cuántas solicitudes tenemos en una similitud alta, media y baja, ¿no? La similitud alta es bastante interesante porque este porcentaje que observamos de solicitudes con similitud alta también tiene una proporción similar a la cantidad de fraudes que tenía el cliente, ¿no? El cliente tenía, eh, por decir un número, ¿no? Porque no puedo darles el dato exacto. Digamos que tenemos 1,500 casos de fraude y más o menos 700,000 solicitudes de crédito, ¿no? Entonces, esa proporción es más o menos igual a la que estamos observando aquí y es lo que justamente hace clic al momento de observar los resultados del análisis, ¿no? En similitud media, pues sí hay un 19% y un 79% en la baja, que básicamente quiere decir que pues no comparten tanta información en estos casos, ¿no? Aquí comparamos, repito, los casos casos base o casos del día a día o casos, digamos, sin etiquetar con los casos de fraude, ¿no? Entonces, otra de las cosas también interesantes que pudimos observar es que el cliente pues tiene una gran cantidad de solicitudes de crédito por parte de personas físicas y en segundo lugar, más o menos las personas morales y en tercer lugar, las personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Pero al momento de hacer el análisis de alta similitud, las proporciones que vemos pues no coinciden con esa misma proporción. Es decir, el 84% de los casos con similitud alta eran de personas morales, ¿no? Y solamente el 15% de las personas físicas. Entonces, lo que estamos encontrando básicamente es que la mayor parte de fraudes o de posibles fraudes pues sí, de solicitudes de crédito eh, con riesgo de fraude, pues son de personas morales, que pues es algo que nuestro cliente pues no tenía en el mapa, ¿no? Entonces, esto un poco de forma general. Ahora hablando ya de los casos que observamos, eh, estos son un par de ellos. Tenemos algunos otros más que también fueron interesantes. ¿Qué es lo que encontramos en estos? Pues básicamente que hay información que están compartiendo. La de color naranja es un poco más sensible que la otra. Y lo que sucede es que hay compartido de información a través de solicitudes limpias o solicitudes nuevas, por así decirlo, y las solicitudes de crédito que ya fueron marcadas como fraude anteriormente, ¿no?
Entonces, la premisa justamente es aquí en donde entra la sencillez de ella, ¿no? Que simplemente es decir, no puedes estar relacionado a algo que sea falso, ¿no? Porque un fraude, una solicitud fraudulenta, pues es una persona que no existe, ¿no? Entonces, no puede existir una relación desde algo real hacia algo falso, ¿no? Entonces, esa premisa es justamente la que vemos quebrantada en estos casos, ya que, por ejemplo, en el caso de la derecha, lo que sucede es que son personas que tienen no solamente características similares, sino que incluso pues tienen los mismos apellidos, ¿no? Y dos de esas personas son de casos de fraude. Entonces, definitivamente el tercero, pues también es un caso de fraude por las características que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, y algo que, bueno, también interesante que observamos en esos casos es que las solicitudes fraudulentas y las de riesgo tienen mucho en común el dato de quién los atendió al momento de hacer la solicitud de crédito. Es decir, esto lleva a que pues hay ahí un tipo de trabajo interno, ¿no? Que está ocasionando que pues tengamos estos casos de fraude, ¿no? Entonces, eso fue algo que tampoco tenían en el scope nuestros clientes y bueno, por supuesto que esto los llevó pues a querer continuar con el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que observamos en este proyecto? Por supuesto, es hacer consumible la solución. Eh, hemos comprobado que tenemos resultados que son contundentes para ellos por supuesto se trata también de que se puedan realizar acciones con respecto a estos resultados, ¿no? Que no haya eh, pues que no se deje pasar los casos de fraude, ¿no? Entonces, poder accionar a través de los resultados, pues es completamente importante y que es justamente algo que ya estamos trabajando con el cliente. Posteriormente, pues tenemos que la validación, por supuesto, del modelo, es decir, si encontramos nueva información que sea importante, si encontramos que haya nuevas problemáticas que nos estemos encontrando con nuestros casos de fraude, pues va a ser importante y vital que vayamos haciéndole mantenimiento a la solución para poder agregarlas y que no haya ningún tema, ¿no? Y por supuesto, en este caso de los grafos, pues una, es una tecnología bastante flexible, podemos agregar información sin ningún problema. No es tanto como las bases de datos relacionales en donde tenemos que hacer pues, un backup y después tenemos que hacer un refactoring de nuestra diagrama entidad relación y demás cuestiones, ¿no? Sino que podemos agregar nodos y relaciones sin ningún tema, ¿no? Entonces se trata pues de qué más podemos solucionar. Ya finalmente, pues las conclusiones, esencialmente, pues tenemos que la detección de fraude es un problema de relaciones, en el sentido de que estas características que hay en común y que no deberían tener en común ninguna de las solicitudes, pues no son fáciles de notar, no son fáciles de evidenciar cuando hablamos de una base de datos relacional, ¿no? O incluso una base de datos NoSQL tampoco nos lo permite, ¿no? Por ejemplo, hacerlo en MongoDB también sería un problema, ya que pues básicamente MongoDB solamente nos permitiría, por ejemplo, pues olvidarnos de nuestro esquema y aventar la información sin que haya alguna necesidad de ajuste, ¿no? Entonces, en el caso de la detección de fraude es definitivamente un problema de relaciones, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya he comentado un poco de las bases de datos basadas en grafos que, bueno, pues nos permiten resolver varios tipos de problemas. Les mostré 3 casos de uso, pero realmente pues hay muchísimos casos de uso. En ciberseguridad hay casos de uso, en, en todos los temas de administración de cadenas de suministro, en marketing, en administración de datos maestros. Hay casos de uso bastante interesantes que se pueden resolver con grafos, ¿no? Y por supuesto, ya lo comentaba un poco, cualquier proyecto de ciencia de datos que quiera ser exitoso va a ser un proyecto que incluya la ingeniería de datos como parte de su análisis y por supuesto involucrar a toda la gente que esté relacionada a la problemática, porque pues sí suele suceder que, que
ya realizamos toda nuestra solución, ya aplicamos todos nuestros algoritmos, ya llegamos a una accuracy, ya llegamos a un recall impresionantes y, y llegamos con los usuarios finales y pueden decirnos, oye, pues a mí la verdad esto no me sirve, ¿no? No tiene sentido. Entonces, es importante involucrar a todas las personas y que todos estén enterados, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente lo que teníamos preparado para ustedes. Creo que hay un espacio para preguntas, entonces, pues adelante. Muchas gracias, Luis Eduardo. Este, ¿Alguna pregunta, por favor, por parte de los chicos? Eri, ¿tienes alguna pregunta en las redes sociales? Bueno, yo sí tengo algunas preguntas. En el Sí. caso de la parte de la capacidad de procesamiento masivo, o sea, estás haciendo la parte de detección de fraudes a través de las relaciones que existen entre los nodos, ¿no? Es correcto. Y yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos nodos tienen ustedes actualmente, si es que es posible, ¿no? Y Sí. cuál ha sido cuántos nodos tienen, cuántas aristas, qué algoritmos para el análisis han utilizado. Bueno, ahorita comentaste del de similitud, no sé si haya algo que nos puedas platicar en cuanto a la afinación de este algoritmo, los parámetros, cambios que tuviste que hacerle, cosa que te diste cuenta, y cuánto tiempo se lleva en poder generar el modelo. Entonces son como tres, ¿no? Ay, sí. Sí. ¿Cuántos nodos tienes actualmente? O se Sí. puede saber en cuáles son los rangos de los nodos que se tienen. ¿Cuáles fueron tus experiencias con respecto a los algoritmos que aplicaste para hacer este tipo de análisis y cuánto tiempo se llevó con base a ese número de nodos? Sí, por supuesto. En el caso de la primera pregunta, no es una base de datos, en este caso, masiva, ¿no? Aunque sí tenemos algunos otros casos de uso en donde sí es más grande. En este caso es aproximadamente de un millón de nodos a lo mucho y unos 3 millones de relaciones. Ok. Eh, en algunos otros casos de uso hemos tenido 30 millones de nodos y 60 millones de relaciones, ¿no? ¿También con Neo4j? También con Neo4j. Ok. Ajá. ¿Y cuánto se tarda? Este, en realidad la parte de modelación no es tan tardada. En realidad, pues esa es una parte que incluso puede hacerse muy sencillamente en una sesión con el cliente, aunque depende mucho de la complejidad del problema que queremos resolver, ¿no? Por ejemplo, la modelación de este caso de uso en específico nos ha de haber tomado más o menos como un par de semanas realmente, a lo mucho. Y es que también los tiempos corporativos se mueven en otro espectro y el tiempo que tardan en responder pues puede ser bastante mayor, ¿no? Pero a ver, Pero ya no entendí. ¿A qué te refieres con la modelación? O sea, ¿te refieres a la generación de los grafos o te estás refiriendo a 2 semanas en hacer el proceso que te genere aquellas relaciones que te pueden identificar cuáles son fraudes? sí, a lo segundo, en el sentido Ok. de que carga de información de ejemplo que nos llegaron a pasar en algún momento a través, y la modelación en el caso de los grafos, de las bases de datos basadas en grafos, se refiere a ese momento en el que decidimos qué cosas, qué campos, qué tablas se transforman en nodos, relaciones o Ujú. propiedades, ¿no? Esa Ok, parte realmente sí es más corta, sencillo, no hay claro. tanto tema. Pero ya después de eso, cuando comenzamos a ingestar información y a probar las consultas que normalmente haríamos o aplicar los algoritmos que necesitamos, como lo comentaba, de comunidades y de similitud, es ahí en donde nos tardamos un poquito más Ajá, en a esa es a la verificar que yo esos me refería, resultados. cuánto se tarda en ejecutarse el algoritmo de similitud ya que tiene los grafos y los datos, ¿no? Ah, en el tema de ejecución es bastante rápido. Para esta base de datos con este tamaño se tarda aproximadamente como 3 segundos, Ah, perfecto. Ok. menos de 10 segundos. Ajá. ¿Y qué experiencia tuviste con algunos algoritmos de Sí. Neo4j que pues ya vienen implementados? Ujú. ¿Usaste uno? ¿Te funcionó? ¿No te funcionó? ¿Qué dificultades tuviste? Etcétera, etcétera. Sí, en el caso de los algoritmos que, bueno, ya se encuentran sí, dentro de Neo4j, sí Ujú, tienen hiperparámetros y sí hay que ajustarlos. ujú, Me encontré, por ejemplo, en el caso de
de los algoritmos, tanto de similitud como de detección de comunidades. En comunidades me encontré con que todo quedaba en una sola comunidad. Ok, Entonces, no servía mucho. pues ese algoritmo no me sirvió de nada. Entonces tuve que utilizar otro y además agregamos pesos a las relaciones para poder hacerlo hacer una segmentación con más Ujú, sentido, ¿no? ujú. Y eso pues ya ayudó a segmentar más la información y sí estuvo mejor. Y en el caso de similitud, eh, lo que sucedió es que algunos de los parámetros que tiene no son tan complejos. En este caso utiliza el score de Jacquard, me parece que se llama, Ajá. que bueno, pues Ujú, es esta unión la intersección sobre la unión de los conjuntos, ¿no? Y en este caso, lo que me sucedía era que eh, las, este, las similitudes no estaban siendo tan relevantes en el sentido de que las relaciones que utilizaba para definir esa similitud, pues no me daban mucha información, ¿no? O sea, eh, no me decían algo que no supiera ya, ¿no? ujú. Entonces, en ese caso, pues sí hubo que cambiar las relaciones que teníamos, hacerlas más, disminuir el conjunto de relaciones a utilizar y con esto pues ya hacía más sentido. Mm. ¿Y algo de predicción de relaciones o link prediction? ¿No Link le sirvió prediction. para algo? Sí, en este caso en específico no lo hemos utilizado, pero lo que sí nos va a funcionar sobre todo pues va a ser todo el tema de clasificación de nodos Mm. y estamos viendo también en el panorama centralidad y como PageRank vamos a utilizar Ajá. Degree Centrality, algunos de Ok. estos algoritmos, pero Muy bien. están en el panorama para mantenerse Continuar, ¿no? actualizando, sí. Ok, aquí tengo una pregunta de José de Guadarrama que dice, ¿qué tipo de algoritmos has utilizado para clustering y cuáles son sus limitantes? He utilizado dos, uno es el de Weakly Connected Components y el otro es el de Louvain. El de Weakly Connected Components realmente pues es un algoritmo muy sencillo que básicamente si encuentra relaciones compartidas entre dos nodos los va a colocar en la misma comunidad, ¿no? Entonces, es un algoritmo que permite realizar un análisis inicial de la estructura del grafo, ¿no? En nuestro caso, pues lo que resultó para nuestro universo de información, pues fue que todo quedó en un mismo clúster. Entonces, ese fue el que no funcionó. y el otro, el de Louvain, pues ya permitía hacer un análisis un poquito más profundo, porque ya nos permitía utilizar pesos. Y además de esto, la manera en la que funciona nos permite segmentar la información de manera que los clústeres son más cohesivos entre sí. En cierta forma, pues las relaciones y los pesos que tienen entre ellas juegan un papel importante en que los nodos que estén dentro de esa comunidad es porque tienen varias relaciones en común. Y además de esto, pues, o sea, la premisa, pues es que es un mejor clúster que varias iteraciones después de una clusterización, digamos, aleatoria. La limitante del primero, pues no hay realmente alguna. Algo que se dice mucho de las bases de datos basadas en grafos y, por ejemplo, de Neo4j es que pueden ejecutarse en tu celular con 4 GB de RAM, pues tienen. Y aquí en este caso, pues por supuesto depende del tamaño del grafo, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de los grafos, depende un poco más del tamaño del grafo, que pues ya hablando de más de, pues sí, de unos 20 millones de nodos y el doble de relaciones, es cuando ya comenzamos a necesitar más poder, tanto de cores como de RAM, ¿no? Pero en general no hay limitantes, digamos, de modelación, ¿no? Es decir, que los datos tengan alguna distribución o algo por el estilo, no es necesario. Ujú. Ok, Luis García Rodríguez pregunta, ¿la información se modela y recolecta en formato de grafos? ¿Los algoritmos utilizados también los reciben en dicho formato o para ingresarlos a los algoritmos los cambian de formato? Y de ser así, ¿qué proceso utilizan para ese cambio? En realidad, pues el proceso de los datos se encuentran, en nuestro caso, pues se encontraban en forma tabular y los llevamos al grafo a través de la manera en la cual los cargamos.
y ya se almacenan en forma de grafo, ¿no? Entonces, en ese caso ya no hay que realizarles ninguna otra transformación ni para aplicarles algoritmos. Solamente para el caso de la biblioteca de GDS, que es en donde, de Graph Data Science, que es en donde están estos algoritmos, lo que conviene es colocar, bueno, no conviene, sino que más bien es una necesidad, es hacer una proyección de nuestro grafo en memoria, de manera que esa proyección es en donde se realicen todos los cálculos y si ya tenemos la necesidad de hacerlo, podemos cargarlo hacia la base de datos propiamente dicho, o si no, eh, perdón, o si no, volver a ejecutar nuestro algoritmo o eliminar nuestros cambios, o incluso hacerlo nada más en memoria, ¿no? Entonces, en ese caso no hay que hacer alguna transformación, solamente esa proyección. A ver, déjame ver. Isaac Neftalí Rodríguez dice, ¿se usó un algoritmo para definir el nivel de similitud entre nodos? Pues sí, lo acaban de comentar, ¿no? Sí, justamente el algoritmo ya se le conoce como no similarity, nada más, pero tiene dos posibles configuraciones. Una es con el score de Jacquard y otra es con el score de overlap. Estos dos se utilizan en diferentes casos de uso. En nuestro caso funcionó bastante bien el de Jacquard, ya que nos permitió modelar correctamente, obtener las similitudes que nosotros esperábamos. Sí, esos coeficientes de similitud, a veces tiene uno que estar a prueba y error, porque entre el Jacquard, el overlap y el DICE, son los mismos datos, te dan unas similitudes bien diferentes, entonces no hay más que hacerle ahí a prueba de error. Sí, Eri, ¿qué tenemos de pregunta de Facebook? Y nos pregunta Jennifer Carrillo, si algún algoritmo de grafos no está precargado en Neo 4J, ¿es posible implementarlo con Cypher o la solución es cambiarle de herramienta? Sí se puede implementar. Hay una API que se le conoce como Pregel API, y me parece que es a través de Scala, porque Neo4j está parcialmente hecho con Java y Scala. Se pueden implementar los algoritmos que se necesiten. Aunque he de decir que los algoritmos ya predeterminados son más de 60 y muchos están bastante bien. Justamente eso te iba yo a preguntar, pero con el lado de NetworkX. Si de Python podrías utilizar a través de la biblioteca de NetworkX hacia Neo4j. Porque bueno, la verdad es que Cypher, híjoles, sí. Sí, tiene su gracia el aprender a programar con Cypher. Entonces, por ejemplo, aquí los chicos también llevan base a datos NoSQL, pero por ejemplo, si quieren hacer algo con Python y Neo4j, ¿se puede? Sí, ahí hay varias formas de hacerlo. Yo la que creo que sería mejor sería tomar lo que nos funcione de Neo4j. Hay ya un wrapper para Python que pues ya sea similitud, centralidad y graph embeddings, por ejemplo, que estas también son bastante interesantes. Y esos sacarlos de Neo4j y llevarlos a Python, y eso ya podemos hacer un pipeline más robusto y agregar esta información de grafo a, por ejemplo, algún otro algoritmo de Machine Learning o a Scikit-learn, a donde sea, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo aquí otro chat. ¿Ya no? Bueno, ya que estás tú con lo de Neo4j, yo me quedé en que ya estaba tratando de implementar las propiedades ACID. Sí, funcionan, no funcionan. Bueno, yo sé que para la parte del análisis, pues no necesitas mucho eso, ¿no? Porque al final del día, pues no es un ambiente transaccional, sino un analítico, y pues para eso están las bases de datos relacionales. Pero la idea es que ya se vaya también implementando las propiedades ACID. ¿Tú has tenido experiencia con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo van? Sí, realmente ya es ACID compliant. Y yo creo que lo único que podría decir que me he encontrado con algunos temas es cuando se crean relaciones o se modifican nodos al momento de crear relaciones, se genera un lock en alguno de los nodos y algunas veces lo que sucede es que transacciones separadas
dependen una de la otra. Entonces se genera Uy, una no me especie de digas. O deadlock. sea que la de aislamiento no se da mucho. Ay, sí. Sí se aísla en algunos casos, pero en algunos otros no tanto. Entonces, Ok. Neo4j sí detecta esos logs y termina una de las transacciones. Entonces hay que ejecutar otra vez Ah, la bueno, sí, transacción. perdón, yo pensé que de log de bitácora, en donde, sí, sí, pues eso sí, de hecho, pues está bien, porque Ujú. cuando hay un deadlock, ¿no? Es decir, cuando hay un proceso que usa un recurso y otro proceso que está usando el otro que está esperando, pues es lo que se le llama un abrazo mortal, y ahí hay un tiempo, ¿no? Entonces, hasta que se excede ese tiempo, se declara uno de los dos procesos ganador y pues es cuando dices tú que se elimina una transacción. Sí, Allí habría que exactamente. ver cómo es que se está programando para poder evitar esos locks, ¿no? Esos candados que me estás diciendo. Sí, sí, Mira, que hay justo. Y de otra hecho, pregunta. Perdón, adelante. sí, no. De hecho, con mover a veces El el orden orden. de las relaciones, de la carga de las Claro, relaciones, con eso es claro. suficiente. Con eso ya está, sí. A ver, espérame, que aquí ya tenemos otro. Dice José Guadarrama, ¿has visto algún modelado de grafo que sea multirrelación? Es decir, entre dos nodos puede existir dos relaciones o es mejor modelar el valor relacionado con otro nodo. Uy, empezamos con recursividad, ya estuvo que nunca acabó tu proceso. Por ejemplo, que dos nodos relaciones con dos números telefónicos. Ok, sí, de hecho, Perdón, es que después lo arregló. Que dos nodos relacionan con dos números telefónicos. Sí, ok, perdón. sí, de hecho a veces eso es justamente lo que queremos encontrar. Entonces, no sé si la pregunta vaya también un poco del lado de las relaciones simétricas o de eh, tiene un nombre específico, Recursiva, no, ¿verdad? las relaciones que se separan en dos, por así decirlo. En este caso, si es de la primera parte, de las relaciones simétricas, va a depender mucho del caso de uso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una relación padre, de un nodo padre y un nodo hijo, no tiene sentido poner la relación del hijo al padre y del padre al hijo porque Ujú, significan lo mismo. Pero en el caso, por ejemplo, de Twitter, que una persona siga a otra no significa que necesariamente la otra persona lo va a seguir. Entonces, ujú, la semántica es diferente y en ese caso, pues sí conviene tener las dos relaciones. Pero ujú. si es de la segunda pregunta, del segundo caso de las relaciones que se separan, no me acuerdo ahorita del nombre de esas relaciones, No te preocupes. pero sí, lo que conviene ahí es separarlo en un nodo que pueda, eh, un nodo hacia donde vaya esa relación y de esa relación y de ese nodo ya van hacia las otras relaciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mira, por lo general tenemos 10 minutos de preguntas, tú nos diste 20 y de todos modos se ocuparon los 20 minutos de pregunta, lo cual significa que estuvo muy bien. Me ¿Alguien encanta, más que qué tenga bueno. alguna otra pregunta, por favor? Ah, dice Eduardo, ay, dice, decía que era más al segundo caso de la pregunta anterior. Y luego Eduardo Lobato, déjenme ver, si tengo otra cosa. Dice, una pregunta no técnica. Al informar los resultados utilizando este modelo con nodos, Todavía no termina su pregunta, ¿no? a ver, mejor, si puedes hablar tú, Sí, no hay tema. Gracias. por favor, Eduardo. Hola, muchas gracias por la plática primero. Un Como te gusto. decía, en una pregunta que no es tan técnica, este caso que tú mencionas de la detección de fríos, pues se ha vuelto como un tema común o como un tema básico en la parte de ciencia de datos, ¿no? Tú al aplicar este modelo a través de nodos, que es como más, o sea, no es una forma clásica de resolver el problema, Ujú. ¿tuviste algún tipo de resistencia o ya hay una más apertura por parte de los clientes a entender que realmente se pueden aplicar este tipo de modelos y que estén más abiertos a nuevas aplicaciones? Perfecto, sí, es una excelente pregunta. La verdad es que nos ha tocado de varias formas, ¿no? Ese cliente en específico sí fue bastante abierto y sí le interesaba hacer cosas nuevas, ¿no? Porque ya tienen Databricks y ahí están, creo que sí se llamaba, era Databricks, no me acuerdo exactamente. Entonces ya tenían soluciones en Machine Learning para varias cosas, ¿no?
pero querían hacer algo diferente. Entonces, por eso es que en alguna ocasión, en una plática, nos los encontramos, igualmente de grafos, y les llamó la atención, vieron que hablábamos de detección de fraude y por eso nos hablaron. Entonces, sí hay una apertura un poquito más amplia a cambiar las metodologías y las tecnologías, por supuesto, aunque el tema tal vez es que eh, el conocimiento sobre esas otras metodologías o tecnologías, pues no es tan amplio para ellos y hay que también ayudarles a entender por qué funciona, bueno, primero cómo funciona, por qué funciona y demás otras cuestiones, ¿no? Porque sí, en algunos casos sí me pedían, por ejemplo, el modelo, pensando que era una modelación tipo machine learning, ¿no? En el que pues hacíamos un entrenamiento y hacemos esto y lo otro y de variables y PCA y demás cuestiones, ¿no? Entonces tenían la idea de que era un poquito así, pero pero pues sí hubo que decirles que, que no es exactamente así, ¿no? Pero sí fue divertido también eso. Y entonces Claro, sí, ya hay más apertura. claro. Y sobre todo la parte del almacenamiento de la información, porque o es un CSV, un Excel o una base de datos y de ahí no le paramos, ¿no? O sea, Sí. todavía hay muchas personas que están acostumbradas a utilizarlo de esa manera y de hecho por muchos años lo que se hizo fue que algo que no era estructurado, lo estructurabas para meterlo en una base de datos relacional o columnar, que es el caso justamente del ETL. Entonces Ujú, ahora ujú. la idea es que si ya por naturaleza no es algo matricial, por decirlo así, sino algo más de grafo, pues usa la estructura de datos que corresponde, ¿no? Qué Exactamente. bueno, Sí, justo qué ese es bueno. el tema. Ujú. Exactamente. Bueno, a ver, tengo otro. ¿Crees que puede existir una... Válgame, todavía no terminamos, ¿eh? ¿Crees que puede existir una limitación al abordar el problema con una red multigraph, múltiples aristas, y no con un grafo K-partito? Mm, pues yo creo que depende de la estructura realmente de la información, ¿no? En el caso, por ejemplo, del algoritmo de similitud, pues sí divide el grafo en uno bipartito, ¿no? Entre lo que nosotros comparamos entre el conjunto de lo que nosotros queremos comparar con las características que estamos usando para comparar. Entonces, muchas veces sí debe ser un grafo, conexo para poder tener información, ¿no? Porque, bueno, si no hay relaciones o hay muy pocas relaciones, va a ser muy difícil que podamos tener eh, un análisis, pues, útil. Si tenemos muchos grafos chiquitos en el sentido de que no hay tantas relaciones, hay muchos, pues sí, subgrafos. Es que, bueno, no son subgrafos, sí son este, diferentes clústeres de grafos, por así decirlo, en los cuales pues no existe ninguna relación, o sea, son varios grafos disconexos. En ese caso, pues este, no valdría mucho la pena hacer un análisis general, sino habría que meterse a cada uno de esos clústeres y realizar el análisis que nosotros queremos realizar. Pero en general, si los datos si los datos son altamente conectados, es cuando utilizamos grafos, ¿no? Si no existe esa alta conectividad, entonces no usaríamos este tipo de solución. No sé si a eso te refieres o si no entendí bien la pregunta. Exacto. ¿A eso te referías? Supongo que sí, ¿no? Sí, 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 gracias. Ah, perfecto. Gracias. Listo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Eduardo. Claro, con muchísimo gusto. Pon otra vez tu correo o ponlo en el Sí, chat sí, por claro. si tienen más dudas los chicos o si quieren platicar contigo o si quieren hacer un servicio social, una tesis, algo Sí, que también les tenemos ayude a ustedes. programa de becarios. Aquí está. Mi correo, luiseduardo@vincos.com. Pues ahí está, luiseduardo@vincos.com por si quieren tener mayor información sobre sus planes de becas o tener un contacto y empezar a tener algo más allí para un futuro, los que son egresados, etcétera. Que bueno, todos nuestros egresados ya tienen trabajo, ¿verdad? Pero
Pues adelante, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Listo. Y pues estamos en contacto. Con mucho gusto, gracias por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias Hasta a luego. todos.